Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro, les va a atrapar desde el primer momento. Vamos a desentrañar la conexión secreta de aliados inseparables, Halil Ibrahim y Esla. ¿Alguna vez han sentido que hay vínculos que van más allá de lo evidente, conexiones que, aunque ocultas, definen el curso de los acontecimientos? Pues bien, eso es exactamente lo que exploraremos hoy. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, lealtades inquebrantables y la fuerza de una alianza forjada en las sombras. Y antes de empezar, recuerden, si les gusta lo que ven y quieren más historias como esta, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. La historia de Halil Ibrahim y Esla es una de esas que a primera vista parece sacada de una novela de intriga, pero que en realidad puede ser mucho más cercana a la realidad de lo que imaginamos. Hablamos de dos personajes que, aunque quizás no siempre aparezcan en primer plano, su influencia es crucial. Son esos aliados silenciosos, esos pilares invisibles que sostienen todo. En este vídeo vamos a analizar cómo estas dos figuras, Halil Ibrahim y Esla, tejen una red de apoyo mutuo y estrategias conjuntas que les permiten navegar por las aguas a veces turbulentas de su mundo. No se trata solo de amistad, ni de un simple acuerdo, es algo más profundo, una sincronía que trasciende las circunstancias. Veremos cómo sus acciones individuales, a menudo discretas, se complementan para lograr objetivos mucho mayores. Acompáñenme a descubrir las facetas de esta conexión, los motivos que los unen y el impacto que tienen en su entorno. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Halil Ibrahim y Esla en este contexto? Aunque sus roles específicos puedan variar dependiendo de la narrativa en la que se enmarquen, ya sea una saga familiar épica, una trama política compleja, un drama criminal o incluso un relato de aventura, lo que queda claro es su capacidad para actuar en concierto, como si fueran dos engranajes perfectamente acoplados en una maquinaria intrincada. Halil Ibrahim, por lo general, se nos presenta como alguien con una visión estratégica de largo alcance, un estratega nato, con una inclinación natural hacia la planificación meticulosa y la ejecución audaz a gran escala. Es el que domina el arte de ver el panorama general, de anticipar los movimientos de los adversarios antes de que siquiera se materialicen. Su mente opera como un tablero de ajedrez tridimensional, donde cada posible jugada es analizada y contrarrestada. Por otro lado, Esla aporta una perspectiva diferente, un contrapunto esencial que completa la visión de Halil Ibrahim. Su enfoque puede ser más sutil, quizás más enfocado en los detalles finos, en la diplomacia relacional, o incluso en la capacidad de influir en aspectos más etéreos pero igualmente importantes, las emociones, las percepciones, las alianzas no declaradas. Ella podría ser la que ejecuta las estrategias de Halil Ibrahim en el terreno, la que cultiva las relaciones necesarias con paciencia y perspicacia, la que maneja las crisis con una gracia particular, transformando potenciales desastres en oportunidades discretas. Ella es la que entiende las dinámicas humanas, la que sabe cómo mover los hilos invisibles que controlan las interacciones. Juntos forman un dúo formidable, una sinergia que amplifica sus capacidades individuales hasta un nivel exponencial. Piensen en ello como un complejo sistema de defensa y ataque, o como una orquesta donde cada músico tiene su partitura pero todos responden a la misma batuta invisible. Halil Ibrahim es el compositor, el que concibe la majestuosa sinfonía, pensando en la estructura general, en los momentos de clímax y resolución. Esla es la concertino, la que interpreta esa visión en la práctica, asegurándose de que cada nota sea perfecta, de que cada sección responda con precisión, y de que la emoción deseada sea transmitida al público. Su conexión no es superficial, no es una mera conveniencia, se basa en una comprensión mutua profunda y a menudo no verbal de sus fortalezas y debilidades inherentes. Es una confianza que les permite delegar tareas críticas y depender el uno del otro sin reservas, sabiendo que cada uno cumplirá su parte con la máxima dedicación y competencia. Una de las claves más distintivas de su alianza inseparable es la discreción. A menudo sus acciones más significativas, aquellas que verdaderamente marcan la diferencia, ocurren lejos de los focos, en los recovecos del poder o en las negociaciones privadas. No buscan el aplauso público ni el reconocimiento ostentoso. Su satisfacción radica en el resultado, en la consecución de sus metas, en el avance de sus objetivos. Esta discreción no solo los protege de las miradas indiscretas y las posibles represalias, sino que también les permite operar con una agilidad y una velocidad que otros, más puestos y sujetos al escrutinio público simplemente no pueden igualar.
Es como una danza intrincada y perfectamente sincronizada que se desarrolla en la oscuridad, donde cada movimiento está cuidadosamente calculado para tener el máximo impacto con el mínimo rastro visible. ¿Qué los une en esta simbiosis tan particular? Más allá de los intereses comunes, que sin duda existen y son poderosos, es muy probable que exista un respeto profundo y una admiración genuina por las habilidades y el intelecto del otro. Quizás comparten una visión de futuro, un ideal que los impulsa a trabajar juntos, una creencia en un propósito mayor que trasciende sus propias ambiciones. La lealtad es, sin lugar a dudas, otro pilar fundamental de esta conexión. En el mundo en el que operan, donde las alianzas pueden ser tan frágiles como el cristal y las traiciones son moneda corriente, su inquebrantable apoyo mutuo se convierte en un activo invaluable, un salvavidas en medio de la tormenta. Son los confidentes que saben guardar secretos con celo, los aliados que estarán ahí, firmes, cuando todo lo demás falle, cuando las estructuras de poder colapsen y las promesas se desvanezcan. Analicemos algunos ejemplos hipotéticos de cómo podría manifestarse esta conexión tan intrincada en situaciones concretas. Imaginen una situación de crisis inminente, un obstáculo formidable que amenaza con descarrilar sus planes. Alil Ibrahim podría estar confinado en una sala de estrategia, ideando la arquitectura general de la solución, analizando los puntos débiles de la oposición, diseñando el ataque o la defensa principal. Mientras tanto, Esla podría estar en el terreno, en medio de la acción, negociando discretamente con actores clave cuya lealtad es incierta, recopilando información crucial de fuentes inesperadas, o incluso sembrando dudas estratégicas en el bando contrario, minando su moral o su cohesión interna. Su comunicación, aunque no siempre se manifieste en conversaciones largas y directas, es fluida, eficiente y telepática. Un simple gesto, una palabra clave cuidadosamente elegida, un código compartido que solo ellos entienden, pueden ser suficientes para que el otro comprenda la situación, evalúe el riesgo y actúe en consecuencia, como si estuvieran conectados por un hilo invisible de comprensión mutua. También es crucial considerar el factor de la anticipación. Un aliado inseparable no solo es un excelente estratega en la reacción, sino que también es un maestro en la prevención. Alil Ibrahim y Esla probablemente trabajan en conjunto para identificar posibles amenazas, para prever los movimientos del tablero, antes de que estos se materialicen y se conviertan en problemas incontrolables. Esto podría implicar un análisis exhaustivo de tendencias emergentes, una evaluación rigurosa de riesgos potenciales, y la preparación proactiva de planes de contingencia detallados para cada posible escenario. Su sinergia les permite estar siempre un paso adelante, asegurando que nunca sean tomados por sorpresa por los acontecimientos, sino que por el contrario, sean ellos quienes dicten el ritmo de los mismos. La confianza es, sin lugar a dudas, el pegamento que mantiene unida esta alianza, el cimiento sobre el cual se construye toda su fortaleza. En un entorno donde las apariencias pueden ser engañosas, donde las intenciones a menudo se ocultan bajo capas de diplomacia o engaño, la capacidad de confiar plenamente en el otro es un tesoro de valor incalculable. Saben con una certeza absoluta que sus espaldas están cubiertas, lo que les otorga la libertad de asumir riesgos calculados, de tomar decisiones audaces y de concentrarse plenamente en la tarea que tienen entre manos, sin el temor a la traición o al abandono. Esta confianza no surge de la noche a la mañana, se construye lentamente a través de innumerables experiencias compartidas, de la demostración constante de integridad, de competencia y de una lealtad inquebrantable a lo largo del tiempo. Además de sus habilidades individuales complementarias y su profunda confianza mutua, es muy probable que Alil Ibrahim y Esla compartan una ética de trabajo sólida o un conjunto de valores fundamentales que los impulsan. Quizás buscan la justicia en un mundo injusto, el orden en medio del caos, o el progreso y la prosperidad para su comunidad o nación. Esta base moral común les proporciona un propósito compartido que trasciende sus propios intereses personales y solidifica aún más su alianza, dándole un significado más profundo y una dirección clara. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta fascinante conexión secreta entre Alil Ibrahim y Esla? Para empezar, nos enseña una lección fundamental sobre el poder transformador de la colaboración estratégica. A menudo en nuestra cultura tendemos a glorificar el éxito individual, a verlo como el resultado de un esfuerzo solitario. Sin embargo, la historia de Alil Ibrahim y Esla nos recuerda de manera poderosa que las alianzas bien construidas basadas en el entendimiento mutuo y la complementariedad de habilidades, pueden potenciar nuestras capacidades de maneras inimaginables, permitiéndonos alcanzar metas que de otro modo serían inalcanzables. Nos muestra la importancia vital de identificar a las personas adecuadas con las que formar equipo, aquellas que no solo comparten nuestra visión,
sino que también poseen las habilidades y la perspectiva que nosotros quizás carecemos, pero que son esenciales para el éxito. También nos habla de la fuerza insospechada de la discreción y la inteligencia operativa. No siempre es necesario hacer ruido, ser el centro de atención, para lograr grandes cosas o para ejercer una influencia significativa. A veces las acciones silenciosas, los movimientos calculados y las estrategias ejecutadas en la penumbra son las más efectivas y las que dejan un impacto más duradero. La capacidad de operar con sigilo, de influir sin ser visto, de ser el arquitecto invisible de los cambios, es una habilidad valiosa que puede aplicarse a muchos aspectos de la vida, desde los negocios hasta las relaciones personales. Y por supuesto, está la lección universal sobre la lealtad y la confianza. En un mundo cada vez más interconectado pero a menudo impersonal, encontrar y cultivar relaciones basadas en la confianza genuina y la lealtad inquebrantable es más crucial que nunca. Saber que podemos contar con alguien, que esa persona estará ahí para nosotros en los momentos difíciles, y que nosotros podemos ofrecer el mismo apoyo, nos da una fuerza interior y una resiliencia invaluables para enfrentar los desafíos de la vida. En resumen, hemos explorado la fascinante y compleja dinámica entre Halil Ibrahim y Esla, destacando cómo su conexión secreta como aliados inseparables se construye sobre una base sólida de estrategia inteligente, confianza inquebrantable, discreción operativa y un profundo respeto mutuo. Hemos visto cómo sus acciones individuales, a menudo ejecutadas en silencio y con un propósito común claramente definido, se entrelazan para lograr objetivos que serían virtualmente inalcanzables de forma aislada. Nos han mostrado a través de su ejemplo que las alianzas más poderosas y efectivas a menudo operan en las sombras, tejiendo una red invisible de influencia que, de manera sutil pero decisiva, moldea el mundo que los rodea. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan encontrado esta exploración tan intrigante y reveladora como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta dinámica de alianza secreta? ¿Han tenido en sus propias vidas conexiones similares, quizás no tan espectaculares en el escenario mundial, pero sí igualmente importantes y definitorias en sus propios caminos? ¿Qué lecciones han aprendido de sus propios aliados inseparables? Déjenme sus pensamientos, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus perspectivas únicas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, por favor, denle un gran like, compártanlo con sus amigos y conocidos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.